Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, y pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, y que por medio de esa obediencia podamos nosotros llegar el día de mañana a estar frente a la presencia de Él. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, reflexionar y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que caminemos cada día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer de la Biblia, del libro de Levítico, el capítulo 8. Libro de Levítico, capítulo 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura. Y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúnan a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció: esto es lo que dice el Señor, nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y lavó con agua. Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima el efod, bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el Urim y el Tumim. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite. De esta manera lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base, para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, las ató con las fajas y les colocó los gorros especiales, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y, con su dedo, la untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar mediante este proceso al purificarlo. El altar quedó consagrado. Después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea, y lo quemó todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluidos la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua,
Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada, que fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los dos riñones con la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Encima de esto puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levaduras que se habían colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todo esto en las manos de Aarón y sus hijos y los levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés les quitó de las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar, encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de ordenación. Era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenecía a Moisés del carnero de la ordenación, tal como el Señor le había ordenado. A continuación, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Después Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo y cómala ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de la ofrenda para la ordenación, tal como lo ordenó cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y del pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor, con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días, y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Hermanos, hoy la palabra de Dios, ¿qué nos quiere decir a ti y a mí en esta lectura? ¿Qué nos quiere decir con la ordenación de Moisés y sus hijos al servicio del sacerdocio? Eso a ti y a mí, ¿qué nos quiere decir, hermanos? Nos quiere decir 3 cosas importantes. La primera: desde aquel entonces, fíjate que ya se utilizaba la sangre para purificar todas las cosas, tanto materiales como la del hombre. Esa es una desde aquel entonces. Otra que nos dice hoy la lectura mía a ti, respecto a la ofrenda
a la ofrenda que aquel entonces se preparó para la ordenación de Aarón y sus hijos. Esa ofrenda, ¿qué significado tiene esa ofrenda, hermanos? Esa ofrenda tiene un significado muy grande, pero el significado más grande que hoy nos dice Dios, que toda ofrenda es y debe ser para el Señor. Eso es lo importante que hoy nos dice Él respecto a la ofrenda que en aquel entonces se preparó para la ordenación de Aarón y sus hijos. Porque esa ofrenda que fue preparada para el Señor, para Dios. Y debes de saber tú, hermano, que toda ofrenda que nosotros hagamos en nuestra vida, sea la que sea ofrenda, puede ser una oración, puede ser cualquier otra clase de ofrenda, tiene que ser hacia el Señor, a nadie más. Porque la ofrenda es para Dios. Las primicias son para Dios, hermanos. Eso es lo que hoy la palabra de Dios nos quiere decir. Pero también algo mucho más importante, hermanos, que hoy nos dice la palabra de Dios. Y nos termina diciendo esto, cuando Moisés les dice a los hijos de Aarón y Aarón, les dice: ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días, y hagan todo lo que el Señor exige. Fíjate bien, y hagan todo lo que el Señor exige. Porque les dice: porque si no lo hacen, morirán. Porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Y termina diciendo: entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Fíjate bien, dije que hoy en esta lectura Dios nos dice tres cosas importantes para ti y para mí. ¿Qué es lo que nos dice? Primeramente, nos empieza diciendo y nos empieza hablando de la sangre de los corderos, de la sangre que fue utilizada para la ordenación de Aarón y sus hijos, de la sangre que fue utilizada para santificar las cosas del tabernáculo, hermanos. Sangre. ¿Y tú te has preguntado algún día por qué la sangre? ¿Por qué Dios utilizó la sangre para santificar las cosas del tabernáculo y para santificar y hacer el sacerdocio de Aarón y sus hijos? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué no otra cosa sino la sangre? Y te hablo de la sangre porque dice que lo demás fue quemado, pero fue quemado como una ofrenda en olor agradable hacia el Señor. Ese es otro punto muy diferente. Ahorita vamos enfocándonos. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué Dios utilizó la sangre para santificar las cosas del tabernáculo y para santificar a Aarón y a sus hijos para el servicio de sacerdocio? ¿Por qué? ¿Por qué la sangre, hermanos? ¿Por qué? A lo mejor nunca te has hecho esa pregunta: ¿por qué la sangre? Y te voy a decir por qué la sangre. Porque recordemos que Jesús, ¿cuál fue el vínculo que utilizó para limpiarnos y purificarnos de nuestros pecados? La sangre. Fíjate bien, en el Viejo Testamento, desde muchísimos años y siglos que viniera Jesús a este mundo para purificarnos y limpiarnos de nuestros pecados y limpiar el mundo y todo, desde aquel entonces se utilizaba la sangre. Pero en aquel entonces se utilizaba la sangre de los animales, de los corderos, de los becerros. Pero tenían que ser animales que estuvieran limpios, sin defecto de nada. También eso lo tenemos que ver. O sea, no era cualquier animal que se tenía que ofrecer así nomás, no, porque Dios no lo aceptaba. Dios aceptaba un carnero, un becerro, un animal que estuviera sin defecto, que no estuviera enfermo ni nada, hermanos. Era lo que Él aceptaba.
Pero aquí la pregunta es, ¿por qué la sangre? ¿Por qué utilizaba Dios y utilizó la sangre de Dios para purificar el tabernáculo y para el sacerdocio de Aarón, de santificarlos y purificarlos, hermanos? ¿Por qué? Porque yo te voy a recordar una cosa, hermanos. El alma de nosotros que está dentro de este cuerpo, el alma o la vida, es la sangre. Sí, el alma de nosotros que está dentro y la vida de nosotros es la sangre. Porque hay una parte donde Dios especifica y le dice a los israelitas, tú no debes de comer sangre, debes de tirar la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida. La sangre es la vida. Entonces, hermanos, lo que nosotros no alcanzamos a ver de nuestra alma que está dentro, pero sabemos que esa alma es sangre. La sangre es la vida. Por eso es que Dios les prohibió estrictamente a los israelitas desde el pasado que comieran sangre, porque es vida. Y ellos no podían comer vida, ni yo y tú podemos comer vida. Por eso es que la sangre. Y Dios desde tiempos pasados utilizó la sangre para purificar y limpiar todas las cosas, porque es la vida. Por eso es que Dios utilizó eso. Porque acuérdate, y te voy a decir, tú y yo estábamos muertos en el pecado. Pero ¿qué fue lo que nos limpió y nos salvó? ¿La sangre de quién? De Cristo, de lo que se conoce como el Cordero, la sangre, la vida. ¿Qué es lo que puede salvar a la vida? La vida. ¿Qué es lo que puede limpiar a la vida? La misma vida. Y te lo voy a poner muy simple para que lo entiendas. En la actualidad, o no sé de cuánto tiempo atrás, acuérdate que ha habido enfermos que les han transfundido sangre, que ya casi están muertos y vuelven a la vida. O sea, la vida da vida. Por eso es que Dios desde un principio atrás utilizaba la sangre. Pero la sangre en el Viejo Testamento era la sangre ¿de qué? De los animales. ¿Para qué? ¿Para qué? Para purificar y limpiar. Mas no para dar vida. Fíjate bien. Son dos cosas muy diferentes, ¿eh? Yo te acabé de decir ahorita que Dios desde la antigüedad utilizó la sangre en aquel entonces para limpiar y purificar el santuario y para el sacerdocio de Aarón. Pero era para limpiar, pero no para dar vida. La sangre que derramó Jesús en la cruz por nosotros, ¿para qué? Para limpiar nuestros pecados, para limpiar nuestra alma, para limpiar todo eso donde estábamos nosotros perdidos, que dice la palabra de Dios que estábamos perdidos en el pecado, muertos en el pecado. Esa sangre que Dios derramó, esa sangre sí nos limpió de nuestros pecados, nos purificó y más aparte, esa sangre sí nos da vida. La sangre de Cristo nos da vida. ¿Por qué? Porque la sangre es vida. Y la vida da vida.
Pero te repito, la sangre que se utilizaba antes, en el Viejo Testamento, de los animales, no daba vida. No. Esa sangre se utilizaba para limpiar, para purificar. Y aquí lo dice la palabra de Dios, que Aarón agarró sangre y la roció en el altar para limpiarlo y purificarlo y que era santificado. En la pila también agarró sangre para que, para rociar, para que quedara limpia y santificada. Aarón y a sus hijos roció también igual, ¿para qué? Para limpiarlos y purificarlos y hacerlos justos y sirvieran al servicio del sacerdocio, o sea, al servicio de Dios. Pero no más, pero no daba vida. La sangre de un animal no daba vida, pero Dios la utilizaba por eso. ¿Por qué? Porque era vida. Por eso Dios, desde la antigüedad, Dios utilizó la sangre. Y por eso Dios les prohibió estrictamente a los israelitas que no deberían de tomar la sangre, que la debían derramar. Se podían comer la carne, sí, pero la sangre no la tenían que derramar porque era la vida. Entonces la sangre que tú y yo tenemos adentro es la vida. ¿Mm? Y cosa chistosa, desde antiguos la sangre fue utilizada. Y para el rescate de la humanidad, la sangre volvió a ser utilizada, pero ya una sangre más mejor, más limpia, más todo. Y que esa sangre sí nos da vida, que Él es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que derramó en la cruz. Esa sangre sí nos da vida. La sangre que se utilizó en el Viejo Testamento no daba vida, nomás limpiaba y purificaba, pero no daba vida. En cambio, la sangre de Jesucristo sí nos limpia, nos purifica y nos da vida, hermanos. Por eso es que Dios desde la antigüedad utilizó la sangre. ¿Por qué? Porque es vida. Por eso es que Dios ha utilizado la sangre. Y la utilizó hasta en el sacrificio de Jesucristo para limpiar todo. Pero como te voy a repetir, esa sangre sí nos da vida. Esa sangre sí. Por eso es que la palabra dice que por medio de esa sangre todo fue limpiado y purificado. Fue el mundo limpiado por esa sangre, por la sangre de Jesucristo fue limpiada. Y por medio de esa sangre nosotros vamos a tener vida, porque esa sangre da vida. Por eso es que Dios ha utilizado la sangre desde la antigüedad, hermanos. Esa es una. La otra, la ofrenda. La ofrenda que se utilizó en aquel entonces para la ordenación de Aarón y sus hijos al servicio del sacerdocio era una ofrenda. Pero esa ofrenda, ¿hacia quién era, hermanos? Esa ofrenda era dirigida y ofrecida hacia Dios. ¿Qué nos quiere decir con eso Dios a mí y a ti, hermanos? ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que toda ofrenda que tú y que yo hagamos, se la hagamos hacia Dios, porque Él es el que es digno de recibir toda ofrenda. Y además es digno de recibir toda alabanza y toda gloria. Por eso es lo que hoy Dios nos dice con este relato, cuando nos menciona de la ofrenda que se utilizó para la ordenación de Aarón y sus hijos. Esa ofrenda fue presentada ante Dios. Y dice que esa ofrenda era un olor agradable que llegaba hasta la presencia de Dios. ¿Cuál era? Cuando quemaron las partes del becerro mira, aquí lo dice. Dice que cuando fueron quemadas
Cuando fueron quemadas fue un olor agradable que subió ante la presencia de Dios. Esa ofrenda. Entonces lo que nos quiere decir a ti, a mí, hermanos, que la ofrenda que tú y yo hagamos el día de mañana se la hagamos a Él. Claro que nosotros no le vamos a hacer una ofrenda de animal, no, porque eso era en el pasado. ¿Qué ofrenda podemos hacer tú y yo hoy en la actualidad? No sé, una ofrenda de una oración por un hermano enfermo, una ofrenda de una oración por un problema. Una ofrenda también puede ser cuando ofrecemos una fruta o algo así, ¿no? Todo lo que sea de ofrenda, acuérdate, tiene que ser ofrenda al Señor, a nadie más. Y también, hermano, grábate, la ofrenda tiene que ser la mejor. No cualquier clase de ofrenda. Tiene que ser la mejor para Él. Porque para Dios tiene que ser todo lo mejor. Eso hay que grabarnos. Para Dios tiene que ser todo lo mejor. Entonces tu ofrenda el día de mañana que tú tengas que ofrecerle a Dios tiene que ser lo mejor. Lo mejor, hermanos. Eso es lo que hoy nos dice la palabra de Dios. Cuando nos menciona de esa ofrenda que se utilizó para el sacerdocio y el servicio de Aarón. Que fue presentada ¿a quién? Ante Dios. Dice que fue quemada en el altar y que esa subía con un olor agradable hacia la presencia de Dios. Dice, era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Fíjate bien, la voy a volver a leer otra vez para que veas. Dice, después de lavar las viseras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada, un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Fíjate, una ofrenda especial presentada ¿a quién? Al Señor, a Dios. Eso es lo que hoy Dios nos quiere decir a mí y a ti, que tu ofrenda tuya tiene que ser hacia Él, presentada hacia Él, pero tiene que ser una ofrenda especial, hermanos, o sea, lo especial para Él. Grábatelo, si tú el día de mañana te nace de corazón hacerle una ofrenda a Dios, hácela, pero acuérdate, tiene que ser especial y lo mejor, hermanos, para Él. Si no es especial y lo mejor, mejor no se la hagas, porque Dios no te la va a aceptar. Y te lo vuelvo a repetir, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Dice, después de lavar las viseras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal como el Señor le había ordenado. Una ofrenda especial presentada a quién? Al Señor, hermanos. Eso es lo que hoy también Dios nos dice. Que tu ofrenda tuya, mi ofrenda mía, tiene que ser una ofrenda especial. El día de mañana, si nos nace hacerle una ofrenda a Dios. Especial. Si no es especial, mejor no se la hagamos porque Él no la va a recibir. Era como en el Viejo Testamento le decía a los israelitas. Si era un cordero, tenía que ser sano, limpio, que no tuviera ningún defecto. Si tenía algún defecto, Él no lo recibía, lo rechazaba, hermanos. Así también nosotros. Nuestra ofrenda tiene que ser la mejor, la selecta, la mejor para Dios y ofrecérsela a Él. Grábate, hermanos. Toda ofrenda tiene que ser para Dios. Pero esa ofrenda tiene que ser lo mejor, sea lo que sea de ofrenda. Y nos termina diciendo la lectura del día de hoy, hermanos, algo muy importante. Algo súper importante. Y es que dice, donde Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos, donde les dijo, ahora permanezcan en la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Otra vez te lo voy a repetir. Fíjate bien, dice, lo que Aarón les dijo a Moisés, lo que Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos.
y les dijo: ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Ahora hagan, les dice Moisés, ahora hagan todo lo que el Señor exige. Y en aquel entonces, ¿qué les exigía el Señor? Que tenían que permanecer, ¿qué? 7 días fuera del tabernáculo, y que lo hicieran tal y como Él lo ha dicho, como lo ha hecho el Señor, porque les dice: porque si no lo hacen, ustedes morirán, porque es lo que el Señor ha ordenado. Y la lectura termina diciendo: entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Hermanos, hoy Dios nos dice: haz lo que yo te digo. Haz lo que yo te digo por medio de mi palabra. Y es lo que yo siempre te he comunicado todo el tiempo. Hay que esforzarnos por hacer lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Así como Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos: hagan todo lo que el Señor exige, porque es lo que el Señor ha dicho. Así también nos lo dice a nosotros: hagan lo que yo les he dicho. ¿Y qué es una de las cosas que nos ha dicho, hermanos, que hagamos? ¿Qué es? Yo te voy a decir, y lo dijo Jesús antes de partir de este mundo, cuando estaba con sus discípulos. Les dijo, ¿qué les dijo? Ámense unos a otros como yo los he amado, porque de esa manera el mundo sabrá. ¿Qué sabrá, hermanos? Si nos amamos como Dios nos ha amado, y si amamos a nuestro prójimo como Dios nos lo ha pedido, ¿el mundo qué sabrá, hermanos? El mundo sabrá que somos de Dios. Eso les dejó dicho Jesús a sus discípulos: ámense como yo los he amado. Y es lo mismo que hoy nos dice la palabra de Dios: ámense como yo los he amado. Hermanos, ¿cómo nos ha amado Dios? ¿Cómo nos ha amado? Dios nos ha amado con un amor inmenso. Dios nos ha amado con un amor eterno para nosotros. Y Él quiere que nosotros nos amemos igual, que nos amemos con un amor inmenso, que nos amemos como lo que somos y que somos hermanos. Jesús, cuando les dice ámense como Él los ha amado, les dice eso: ámense como Él los ha amado. Yo como los he amado, como mis hermanos. Así ámense ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son hermanos. Ámense. Y el mundo sabrán que son de Dios. ¿Por qué sabrán que son de Dios, hermanos? Porque si nos amamos como verdaderos hermanos, como Jesús nos amó y como Dios nos ama, el mundo sabrá totalmente que no somos de ellos, que somos de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo no hay amor. En el mundo, ¿qué hay? Todo lo contrario. En el mundo hay pleitos. En el mundo hay violencia. En el mundo hay egoísmos. Hay todo lo contrario. Entonces, si el mundo ve que tú realmente amas a tu hermano, a tu prójimo, como Dios nos lo ha mandado, el mundo sabrá que tú realmente eres de Dios, hermanos. Y eso es lo que hoy Dios nos dice. Así como Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos: hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Hagamos tú y yo lo que el Señor nos exige. ¿Y qué nos exige, hermanos? Que nos amemos. Es lo principal. Que nos amemos. Es lo que Él nos exige. Ámense. Ámense como yo los he amado. Y son palabras que Jesús les transmitió a los apóstoles. Así de que, hermanos, vayámonos con eso este día.
y todos los días de nuestra vida, acordándonos de esas palabras que Jesús les dijo a sus apóstoles: ámense como yo los he amado. Hay que grabárnoslas en nuestra mente y en nuestro corazón y recordémoslas para siempre. Que nos amemos como Jesús nos ha amado, que nos amemos como Dios nos ama. Eso hay que acordarnos, hay que ponerlo en práctica, hermanos. Hay que ponerlo en práctica, porque así, de esa manera, el mundo sabrá que realmente pertenecemos a Dios. Bueno, hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Primeramente, pidiéndole y darle gracias porque nos ha permitido vivir un día más, porque nos ha permitido abrir los ojos y ponernos de pie, hermanos. También le quiero dar gracias porque por su inmenso amor y su inmensa bondad, hermanos, Él nos ha bendecido y nos ha protegido. Porque por su amor y su inmensa bondad, Él no ha permitido que tú y yo nos perdamos. Él no ha permitido, hermanos, que tú y yo nos extraviemos, porque Él nos ama y Él nos quiere. Gracias, Padre Dios Yahvé, porque tu amor se ha manifestado día tras día, porque tu amor nos lo has manifestado eternamente a nosotros, Señor. Gracias, Padre Dios Yahvé. Te pido que nos abra nuestros ojos y nuestros corazones para poder aceptar tu amor, Señor, y que por medio de ese amor nosotros también podamos amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, como tú nos amas y como nos amó nuestro Señor Jesucristo. Padre Dios, Yahvé, son muchas cosas las que te tenemos que agradecer, Señor, demasiadas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor, pero te queremos dar las gracias por todas en este momento. Y te queremos suplicar y pedir, Señor, que no nos sueltes de tu mano, que no nos sueltes de tu presencia, que nos guíes por ese camino que tú nos has dejado, que nos guíes por el camino que es nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros anhelamos y deseamos volver de nuevo hacia tu presencia, Señor. ¿Para qué? Para alabarte, glorificarte, como solo tú te lo mereces y solo tú eres digno, Señor. Y haznos entender tus palabras, Señor. Haznos entender lo que tú nos dices. Haznos entender y comprender, Señor. Que entendamos, Señor, que lo que tú nos dices es por beneficio de nosotros. Y que si tú nos lo dices es para que nosotros podamos ser felices cada día y que nuestra vida sea más mejor. Y que así nosotros podamos caminar cada día en este mundo y podamos estar llenos de felicidad y de paz, que es lo que tú nos anhelas, Señor. Y que al final de nuestros días podamos estar de vuelta en tu presencia, como te dije, para alabarte y glorificarte, oh Padre Dios Yahvé. Padre, reconozco mis errores, reconozco, Señor, mis pecados, pero también reconozco que por medio de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, tú nos has perdonado, por medio del sacrificio que Él hizo. Todo esto te lo ruego y te lo pongo en las benditas y únicas manos de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, donde quiera que anden, donde quiera que se encuentren, no se olviden que tenemos un Dios que nos ama, nos quiere y que nos quiere ver de vuelta en la presencia de Él, y que por eso nos ha puesto todos los medios para que nosotros podamos regresar. Pero el medio principal que nos ha puesto, no se olviden, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay que buscarlo y hay que aferrarnos a Él, porque Él es la llave, Él es la puerta, Él es la entrada para estar de vuelta con nuestro Padre y con nuestro Dios, con aquel que nos formó y que nos hizo desde el seno materno y que nos puso en este cuerpo y en este mundo. No se olviden de eso, mis hermanos. Que Dios los bendiga y los cuide donde quiera que anden. Amén.